Guardar. Muy bien. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una excelente noche. Estaban activos anoche también ustedes. Y vamos a empezar el día de hoy con un video. Ahorita lo vamos a comentar y luego vamos directamente a nuestro tema de clase. El día de hoy que es almacenamiento. Listo. Bueno, aquí tiene subtítulos en español. Bien. Today, I wanted to share something that's been on my mind recently. But to preface it, I grew up without social media. I had an account at one point as a teenager, but I rarely used it. Last year was when I first became consistently active on social media, and it has been a wonderful way to connect with other artists and all of you. And I can say for certain that the stories and messages you've shared have enriched my life. I've enjoyed it very much, but have also observed how easy it is for social media to fuel a sense of inadequacy and comparison. As someone who hasn't been exposed to it for very much until now, I see how powerful it can be and cannot imagine the influence it has over people who've had it all their lives. It is so easy to see what someone shares, especially their lifestyle, as something you wish you had. But in my case, that feeling never went away by moving over here. When I was in the city, I romanticized country living. And then when I moved, leaving my community and my friends, I started to romanticize city living. Out here, there aren't very many people, and so while it is still very possible to make friends who share your interests, it's not as easy as in the city with hundreds of thousands of people. There are a few restaurants, shops, and to get to large stores, you need to take a 2-hour round trip. Initially, while living here, I missed my book clubs, my coworkers, and had a horrible sense that I was missing out on life by living in such a quiet area. I kept thinking, I'm so young, why am I not traveling the world and doing exciting things? I'd see photos of my friends online going out to restaurants and taking vacations to other places, and I felt like I was horribly boring. I was just working all the time on minimum wage and trying to afford my health insurance. If you live in America, you know what I mean. Well, that has now changed, and I finally feel financially secure. For a long time, I still wondered about the careers and opportunities I may have had in the city. When I was working past jobs, it was easy to compare myself to friends who were able to afford things easier and had jobs that I thought were maybe more impressive. When my income increased, I felt more at ease in some areas, but I still didn't feel any more satisfied with my life. While, of course, I do not blame social media for making me insecure, exposure to it still made me regularly question my own happiness and satisfaction with life, especially when online everyone else seems happier than you. It brought up insecurities that I've never experienced before this year. I quickly realized how important it was to only be involved in online communities that add true value, education, or inspire my creativity. I also found that with social media, it is easy to project your own dissatisfaction or insecurity on other people, instead of empowering yourself to embrace who you are and that everyone's timeline is different.
As I grew to understand myself better, I realized that I was preoccupied with comparison and judging other lifestyles simply by the highlights I saw online, instead of really asking myself, would that life suit me? Would that lifestyle help me help other people and leave the world a better place? I needed to work towards my goals, accepting that I may not get instant gratification. If I hadn't been able to move to the countryside when I did, I'm confident I could be just as happy in the city, embracing the chapters of my story and slowly but surely working towards my dreams and gaining a lot of experience along the way. That leads me to talk about this channel and the aspects of life I choose to highlight here. As you can see, I share for the most part happy or thoughtful days that are full of peace and calm. But I have bad, lazy, hectic days all the time. I'm not who I want to be every day, and I fall short a lot, and I can be very self-critical. Sometimes I cry, and I cry a lot. Those are usually very private moments, and when I'm upset, I spend time with someone I love, like my boyfriend. And it would seem very strange to pull out a camera and start filming those very raw moments while keeping them authentic, mostly because I want this channel to be about inspiration and ideas and peace and art, not my own daily struggles. It is also very important to me to not force other people to be part of my videos if it makes them uncomfortable. That is why I don't share everything, because when I'm with someone or experiencing a very special moment, I want to experience it fully. Pausing to capture it for posterity would detract from that. Instead, I know that the only way I will keep being inspired to make videos is to make them when motivated and enjoying my life. But how I like to communicate those hard moments is through my words, where I try to share a more intimate reality. That's what makes me comfortable and keeps me inspired, I suppose. I hope that makes sense. Anyway, I appreciate all of you, I really do, and I hope you're doing well and embracing whatever chapter of your story you're currently in. Each one is precious and has so much to give. I really believe there is so much love and beauty in this messy world. Everyone is different and moving at their own pace. Take care and have a lovely day or night. Ok, ¿qué les pareció? Hola, Bacano, profe, reflexivo. ¿alguien quiere compartir algo? ¿Les gustó? Bueno, parece que no. Lo intenté. Bien. Profe, que muy bueno.
escuchó. Ah, muy bueno, sí. Chévere. Perfecto. Eh, ¿No? Me llegó ese video ayer y lo quise compartir hoy. Fue todo. A ver, ¿qué de pronto me deja como para compartirles con eso? Simplemente, em, a ver, hay mucha información allá afuera a la cual nosotros nos exponemos y es muy fácil perderse en el camino, meterse en ese laberinto y quedar perdido por mucha parte de tu vida, una gran parte de tu vida. Siempre te vas a encontrar con gente que te va a redireccionar en, hacia el camino correcto o hacia el camino que tú realmente deseas como ser que quieres vivir. El problema es que no siempre lo sabemos detectar, ¿sí? No siempre sabemos apreciar esas palabras o esos consejos o esas, porque a veces no vienen en forma de palabras, a veces vienen en forma de empujes y esos empujes no necesariamente vengan de buena manera, pueden venir de una manera que consideramos negativa. Por ejemplo, eh, que te, por ejemplo, que pierdas tu trabajo, que tengas la pérdida de un amigo o de un familiar, eh, y muchas cosas. O sea, no necesariamente esas formas de despertar vienen de una manera correcta. O digamos, te las han venido diciendo y como no le prestas cuidado, pues a uno le presta mucho cuidado a las cosas que impactan mucho más fuerte. Entonces a veces pasa eso. ¿Cómo uno puede estar mucho más atento a todo esto? ¿Sí? Eh, es simplemente, nuevamente, el tema de qué tanto te conoces a ti mismo. ¿Qué tanto quieres tú desde aquí adentro expresar lo que eres y tu esencia? ¿Y qué es lo que quieres? Nuevamente el tema de se puede poner como tener unos objetivos, pero también se puede tener como qué es lo que quieres vivir y con qué cosas resuenan mucho más. Ella hablaba de las redes sociales, lo que ha vivido estando fuera de las redes sociales y bueno, se metió en un campo supremamente hermoso, ¿sí? Chévere, muy bacano, muy bonito. Vivir eso de pronto en algún momento de la vida es muy chévere, pero digamos no es para todo mundo en cualquier momento. Hay gente que no vibra con eso, hay gente que sí vibra con eso, hay gente que no se atreve a vibrarlo por miedos o porque simplemente parece como una vida, no sé, estoy pecho para otras cosas en la vida. Sí. Entonces ella decía, las redes sociales te pueden llevar a, a imponer cosas y a imponer deseos. Ustedes mismos están estudiando una carrera donde se trabaja con deseos, motivaciones y de alguna forma se manipulan para llegar a las personas y hacer que esas personas hagan algo que uno como persona, como empresa desea. Eso es el lado oscuro del mercadeo. ¿Sí? Ese es el lado Profe, oscuro del mercadeo. una pregunta, pero hay como unas barreras de cosas que ya no se pueden hacer como esa manipulación como con las personas para llegar a ese punto de deseo que las personas quieren, pero pues a veces muchas veces las marcas dicen mentiras, ¿no? Claro, exactamente, es lo que te decía, con el objetivo de generar de pronto un profit, eh, te hacen creer cosas que no son realmente, ¿sí? Entonces te lo exponen a través de publicidad, te lo exponen a través de avisos, a través de las mismas redes sociales. Ustedes ya saben que las redes sociales son plataformas donde las mismas empresas hacen llegar sus mensajes. Ustedes como personas naturales también hacen llegar sus mensajes, ¿sí? Entonces está las personas que son muy emprendedoras y te dicen, mire, para ser emprendedor hay que hacer esto, y si usted no está en esto, entonces está en la nada. Como está el que es deportista, entonces te dice, mire, la forma es que tenemos que tener el cuerpo de estas formas, y para lograrlo hay que hacer esto, sí, hacer muchas cosas que también nosotros queremos imponer a los demás. ¿Sí? Entonces, al estar expuestos a todo eso, ¿sí?
Es muy fácil nosotros caer en simplemente en dejarnos llevar por eso y tapar un poco lo que nosotros realmente queremos por simplemente seguir esto. ¿Por qué se hace eso? Por temas de sociedad, temas de cultura, temas de... Lo he visto tanto que yo creo que por ahí es el camino. Es el camino para... Lo importante es que es el camino para ciertas personas, pero no es el camino para todos. Vuelvo, como mostraba el video. La chica estaba viviendo fuera de la ciudad, ¿sí? En un punto de su vida, ese es el camino para ella, pero no es para todos. ¿A qué voy con todo esto? Hay que saber entender y conocerse mucho uno mismo. Y uno a su edad, en la cual ustedes están, está en un periodo como de abierto a tanto aprendizaje, a tantas cosas que están pasando y todo lo quiero, que de alguna forma estamos sobreexpuestos a tanta información que perdemos nuestra propia esencia por ir en busca de algo que realmente no queremos, no necesitamos y no es deseo nuestro. Entonces hay que saber identificar qué realmente es nuestros deseos, qué es realmente lo que nosotros queremos vivenciar, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y empezar a canalizar con esos tipos de mensajes. ¿Sí? Pero eso solamente lo puedo lograr si me conozco a mí mismo. Y realmente a nosotros nunca nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? La universidad no te enseña eso. Eh, de pronto tu familia te puede enseñar eso, quién eres y cuál es tu esencia, te puede ir guiando a través de toda tu aprendizaje como bebé, niño, sí, preadolescente, te van guiando y te van canalizando por lo que tú posiblemente vas expresando y tus padres van viendo, uy, resulta que a este le gustó mucho la música, resulta que a este le gusta bailar, entonces ¿por qué no empezar a canalizar por ahí? Mira que a este le gusta jugar fútbol, entonces canalicémoslo por allá. Mira que a este le gusta pintar, entonces metámoslo por allá. Si te van mostrando, eh, te van guiando, como yo les decía, hay personas que se pasan la vida y te van guiando por ese tipo de experiencias que tú quieres vivenciar. Pero ya cuando crecemos y de pronto empezamos a despegarnos mucho más de nuestros padres y aparecen otros guías que son amigos, que son compañeros, que son enemigos también, los enemigos también son guías, como les decía, y te van guiando en otras partes. Entonces, hay que saber nuevamente qué tanto me conozco a mí para poder detectar hacia dónde quiero moverme. Porque si no, entonces empiezo a moverme a la loca, a lo que me imponen a mí. Y ahí está mucho el tema de las redes sociales, temas de ahora que uno ve todos los temas fit, todos los temas de salud, todos los temas de vida saludable, eh, todos temas relacionados con empresas, gente que gana muchísima plata haciendo ciertas cosas, y uno empieza a decir, ay, no, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, pero realmente es algo que usted quiere o es algo que simplemente se le impone. Entonces, cuando a usted se le impone, te vas a chocar mucho con esto. ¿Sí? Y decir, yo porque no puedo, yo no me entra esta cosa, y empiezo a sentirme eh, depresiones, empiezas a sentirte como que no perteneces, baja tu autoestima porque no eres un reflejo de lo que estás viendo allá, pero realmente es que como no te conoces, pues no puedes explotar todo ese potencial interior tuyo. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Hay que saberlo, hay que saber discernir. Yo les pregunto mucho a ustedes qué opinan con las cosas que a veces vemos aquí en clase. ¿Qué opinan? Tratando de buscar con ustedes es tener una opinión propia de ustedes. ¿Sí? Eh, si no sabemos expresar nuestra propia opinión, que eso también pasa mucho con los estudiantes, yo los veo mucho en las clases en las cuales doy, no te dan una opinión, les da miedo hablar, y si hablan no es algo propio de ellos, sino simplemente por reflejo y reflexión. Entonces, ¿a qué los llevo? A eso, a ser muy analíticos, a expresarse más, a empezar a soltar un poco más eso, porque esa es la forma de salir de esa nube que existe y empezar a mostrarme como yo realmente soy, empezar a descubrirme como yo realmente soy y empezar a seguir el camino que realmente quiero. Alguno quiere ir por el lado del emprendimiento, genial.
Los que quieren ir por el lado de trabajar en una empresa, genial. Los que quieren ir por el lado de viajar, genial. Los que quieren ir por el lado de estudiar, genial. Cada uno tiene un camino distinto, es propio de cada uno. Y hay que aprender a respetar cada uno de los caminos. Por eso es que entre todos, pues nos complementamos súper bien. Para allá va más como lo repito. Bueno, entonces, si alguien más tiene un comentario, quiero arrancamos. Profe, que yo creo que eso también ha sido en parte al temor infundido por estos mismos medios en los cuales si no estás de acuerdo o si no sigues una línea, entonces, ¿para qué hablas o para qué opinas o para qué das tu punto de vista si no estás siguiendo la línea que aquí estamos siguiendo? Entonces, eso hace que muchas veces las personas se retraigan y piensen antes como de, "Ah, ¿será que sí aguanto hablar o será que las voy a embarrar? Sabiendo que no hay respuesta o no hay pregunta incorrecta, ¿ya? Solamente hay Exacto. dudas que nos surgen a todos y que deben ser solucionadas, pues pienso yo que no son. Sí, exacto, gracias ahí. Creo que fue Julio, o bueno, ¿cuál fue el que habló? Sí, sí. Entonces, correcto. Eh, Aquí en clase lo más fácil es eso. Siempre que tenga usted una duda, simplemente pregunte, sin pensar qué van a decir de esto, ¿vale? No hay preguntas estúpidas, más bien estúpidos que no preguntan y se quedan con la ignorancia siempre, ¿sí? Vayan muchísimo más allá. En clase nos exponemos a muchos, nosotros estamos hablando aquí de logística, ¿ok? En esta clase lo que más hablamos es logística. Y yo intento meterle otras cosas por ahí relacionadas con lo que hacemos, pero para que también expresemos otras cosas que sí o sí me van a ayudar en la función logística. Eso el rompecabezas no fue gratis, eso no fue un juego. Eso tiene que ver con aspectos que vamos a entrar a analizar en logística y vamos a entrar a trabajar cuando nos enfrentemos a eso. Y ustedes ya vieron que logística aplica para todo. Eso es transversal a todas las áreas de la vida, ¿vale? Logística es transversal a todas las áreas de la vida. ¿Sí? No solamente el enfoque de movimiento de carga, que posiblemente es lo que más analicemos aquí, pero aplica para todo. ¿Sí? Y así. Entonces, con esas cosas que ustedes resuenen, que les queda dando, investiguen más, lean más. Hoy en día uno se mete a YouTube, por aquí nos comentaba, creo que Juan decía, me encanta meterme a YouTube y perderme porque me vuelvo creativo y porque encuentro tanta cosa. Y hagan redes y busquen, pero es con lo que a usted le guste. Lo va a disfrutar muchísimo más. ¿Sí? Si aquí hay cosas que no se quedan claras, voy y las busco. ¿Sí? Eh, de pronto a alguno le fue dificultoso hacer la matriz que vimos la clase pasada, que es la matriz de Krajcik, eh, y no sabían cómo graficarla. Voy y busco cómo se grafican esas cosas. Voy y reviso en un cuaderno o en un libro de álgebra cómo se hacían esas cosas y vuelvo y recuerdo. Pero tienes que ir a eso. Ahora, si te nace, lo haces. ¿Sí? ¿Sí? Si te nace, lo haces. ¿Sí? Y tú mismo vas creando tu propio concepto relacionado a esto me sirve, esto no me sirve, ¿sí? Pero ya con base en tu experiencia, diferente a que simplemente me siento como un vaso que hay que llenarlo y simplemente pues lo que me llenan es lo que conozco. Si no me hablaron nunca de X tema, entonces pues no lo conozco, porque nunca nadie me habló de esto para llevar el tema. Nosotros aquí tenemos apenas una hora y media, 2 horas de qué, 3 horas semanales, es muy poquito realmente. Yo me quedo muy corto a veces tratando de explicar tantas cosas y hay que seguir con todos los temas que tenemos que ver propuestos por la universidad, entonces hay muchas cosas que quedan un poco por fuera. Ahí es donde yo digo, hay que entrar a leer más, hay que entrar a mí me gusta ver videos. Yo les pongo muchos videos, pónganse a leer los videos. ¿Sí? Ahí explican videos de todo lo que usted quiera. Y así. Ya. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. El tema de hoy es almacenamiento. Uy, ¿dónde dejé mis? Perdón. Mi chancuco. Aquí está mi chancuquito. Para tenerla aquí. Almacenamiento. Almacenamiento.
Almacenamiento es nuestro tema el día de hoy. ¿Listo? Almacenamiento. Almacenamiento se engloba en... Ay, qué pena, ¿no se está escuchando? Sí, se escucha, profe. Sí, Sí, Brian. profe. Sí, dice que se escucha muy lejos. Yo escucho bien, profe. Intente subir un poquito el volumen. Yo aquí tengo el micrófono lo más cerca posible a mí. Voy a acercar más, por si hay uno. Listo, yo voy a hablar un poquito más duro, entonces. Muy bien. Como les decía, almacenamiento, nuestro tema el día de hoy. Almacenamiento es una de las funciones que se engranan en esa cadena de suministro de logística. ¿Qué conocemos hasta ahora? Recapitulando, bueno, ya vimos que logística son las estrategias que cada empresa va a diseñar para llevar a cabo o a entregar un producto o un servicio a un consumidor o un cliente de acuerdo a ciertos requerimientos, ¿vale? Las empresas se van a meter en algo o se van a enlazar o unir en algo que se llama la cadena de suministro. Y vimos que la cadena de suministro es llevar algo que parte desde un proveedor hasta que llega a un consumidor y hay una serie de actores que se enlazan en toda la mitad, que me empiezan a unificar como un insumo, como una materia prima, se convierte en un producto y ese producto después se distribuye en ciertos mercados y ese mercado después lo compra un consumidor, un cliente que lo consume, ¿sí? Entonces, para llegar de aquí hasta acá, pues hay empresas que se meten en toda la mitad y engranan y hacen la cadena para hacer que eso llegue. Entonces, todas las empresas que hablamos se enlazan a una cadena de suministro, ¿vale? Todas las empresas las enlazamos con una cadena de suministro y hay cadenas de suministro para todo. Está la cadena de suministro del aguacate, está la cadena de suministro del entretenimiento, está la cadena de suministro de los restaurantes, está la cadena de suministro de educación, está la cadena de suministro de fitness, está la cadena de suministro eh, de aviación, está la cadena de suministro de transporte y así sucesivamente. O sea, para todo hay una cadena de suministro y yo me enlazo en muchas como empresa y ustedes como personas se van a enlazar no solamente en una cadena de suministro, en varias cadenas de suministro. ¿Sí? Nada más poniéndonos el ejemplo de una universidad y nosotros decimos, yo estoy en la cadena de suministro de la universidad porque estoy estudiando una carrera que se llama mercadeo, ¿sí? La universidad se enlaza con un mercado y en el mercado ese mercadeo lo puedo expresar desde el punto de vista de publicidad, lo puedo expresar desde el punto de vista de mi propia empresa, lo puedo expresar desde el punto de vista de crear un producto o servicio, lo puedo expresar desde el punto de vista de la consultoría y me voy metiendo en distintas cadenas de suministro, ¿sí? Y al mismo tiempo, como tú estudias aquí en la universidad, también pues, puedes estar estudiando inglés o francés o alemán, entonces estás metido en la cadena de suministro de los idiomas, ¿sí? O sea, todo está supremamente mezclado. Entonces, todo eso es una melcocha así, que por eso vimos el tema de las telarañas, ¿sí? Y usted está metido en la mitad o en algunas de ellas, ¿sí? Está por aquí, 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 y todo esto va enlazado, ¿vale? Todo esto va enlazado. El darle orden a todo este caos, ¿sí? Es importante para saber determinar hacia dónde voy yo, cómo yo me enlazo y hacia dónde voy yo. Si quiero ir de aquí hasta acá, pues tengo que conectar todos los puntos que me van a llevar de aquí hasta allá. Y pueden haber muchas formas de hacerlo. Ahí es donde entra la logística. Hay muchas formas de llegar desde este punto, de aquí. Yo estoy en este punto de aquí, ¿vale? Y quiero llegar a este punto de acá. Entonces puedo hacerlo así, 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 así. Puedo hacerlo dando la vuelta por aquí, ¿sí? Conectando con este acá y luego por acá y así sucesivamente. Hay muchas formas de tú llegar a Roma, ¿sí? Pues hay muchas formas de tú expresar esa logística. Muy bien. Entonces, nuevamente, para poder yo llegar, pues necesito saber hacia dónde quiero ir yo, ¿sí? Y nuevamente, lo que hablamos al principio, como yo no me pierdo dentro de todo el montón de información que voy a
generar aquí, en el cual yo voy a estar participando y en el cual yo estoy expuesto, ¿sí? Donde me puedo perder si no me conozco muy claramente a mí mismo. Y así como tú te conoces a ti mismo, lo mismo las empresas, porque las empresas son hechas de personas. Si las empresas no saben para dónde van, pues simplemente se pierden en todo esto, ¿sí? Todo mundo está enlazado, todo mundo está enlazado, todas las empresas están enlazadas en esto. Tienen que empezar a ordenar, dentro de todo ese caos, ordenar hacia dónde vamos en esto. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué vimos nosotros hasta ahora? Estamos enmarcados en eso, la logística, las cadenas de suministro, y dentro de la misma cadena de suministro, pues ustedes vieron que hay unos actores, digamos que son como actores macro en la misma cadena, ¿sí? Por acá están los señores que proveen, nuestros proveedores, proveedor, esto es este de acá puede ser un productor, este de acá va a ser un distribuidor, por acá está transporte, y aquí en últimas tenemos al consumidor o al cliente final. Entonces, estos son como los eslabones claves que hablamos, cuáles son las bases por las cuales yo empiezo a armar todo esto. Bueno, quiénes son las claves, quiénes son como los principales a nivel clásico de todas las cadenas de suministro. Pues tiene que pasar por un proveedor que produzca algo, ¿sí? Luego que lo transporte para distribuirlo y que eso le llegue a un consumidor final. Entonces, hasta allí. Las clases anteriores, las dos últimas clases, estuvimos hablando de esta parte de aquí, de los señores proveedores. Entonces decíamos, mire, para yo producir algo, pues necesito abastecerme de una materia prima. Entonces, esas materias primas, pues primero necesito identificar cuáles son mis necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades en materias primas? ¿Sí? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos criterios con los cuales yo voy a seleccionar proveedores? ¿Sí? Y a los cuales les voy a comprar y posteriormente cómo yo los organizo, cómo yo los catalogo, cómo yo les doy un orden a ellos y cómo los priorizo. Aquí más que organizar, lo que me enseñaba la matriz es a priorizarlos, ¿sí? Priorizarlos. Y a todo esto le doy un tiempo, ¿sí? Porque se demora un tiempo en llegar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Ahora, ¿dónde se engrana el tema que vamos a ver nosotros, que es almacenamiento? El almacenamiento se puede engranar en las partes intermedias, ¿sí? En las partes intermedias. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes por almacenamiento? ¿Qué entendemos por almacenamiento? Inventario, profe. No, cuando se guarda, se conserva. Cuando se guarda, se organizan pues ciertas cosas que no puede, no, ¿cómo te explico? Bueno, cuando se guardan. También se Cuando se puede. guarda, cuando se genera un inventario. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más? Stock, dicen por allí. Eh, listo. Se guarda, se inventario, Sí, cuando se registra algo, profe. se registra, es decir, ¿sí? Y almacenamiento, sí, tiene que ver con eso, con guardar, con registrar, con dejar quieto, ¿sí? Con tener un inventario. Entonces, por eso es que decimos, bueno, en esa parte, por ahí va el concepto de almacenamiento. Ahora, ¿por qué lo digo? Son como puntos intermedios que conectan al uno con el otro, ¿sí? Porque para yo llegar a tener una materia prima y esa materia prima hacerla llegar a un productor,
primero tengo que tener la materia prima, ¿sí? Para poder yo empezar a distribuir o a mover algo, ese algo primero tiene que existir, ¿sí? Y al existir lo tengo que tener en algún punto, en algún momento, en algún tiempo, ¿sí? Tiene que existir físicamente. Entonces, Profe, yo voy, ¿sí? profe, o sea que en el almacenamiento se guarda como las cosas que no están en proceso de fabricación. Que no O está en proceso de fabricación o que ya han sido fabricadas, ¿sí? no. Entonces, por ejemplo, materia prima, un insumo para producir los pastelistos que estaba haciendo la señora allí en el video, ¿listo? Ella tiene que tener almacenado. Ella primero, ella sabe que necesita unas flores, ella sabe que necesita unos huevos, o sea, que necesita harina, ¿sí? Y qué más necesita por ahí, azúcar. ¿Sí? Tiene 4 insumos que ella está utilizando. En un punto, cuando llegue a producción, que es cuando ella se para en la cocina y empieza a producir esto, tiene que tener en su alacena, tiene que tener en su gabinete las cosas ahí. 1, 2, 3, 4. Tienes que estar aquí, las tengo que tener físicamente almacenadas, físicamente guardadas en stock en alguna parte para poderlas después utilizar aquí. ¿Listo? Entonces, por eso digo que son como puntos intermedios. Lo mismo, si yo soy un proveedor que provee azúcar, yo produzco el azúcar. Ahora estoy parado aquí. Yo soy un proveedor de azúcar. Ingenio Incauca. ¿Sí? Ingenio Incauca produce azúcar. ¿Sí? Cuando ya el azúcar está lista, yo la coloco en unos sacos. Y antes de que esos sacos le lleguen al distribuidor, que puede ser un almacén como una superficie, como el Jumbo, o como el almacén es éxito, ¿sí? Para hacerle llegar esto hasta acá, este man me está diciendo a mí, mire, yo se la compro en sacos. Entonces, el productor tiene que crear una especie de sacos, tenerlos físicamente creados. Y para que esto llegue hasta acá después y lo pueda transportar, pues primero los tengo que producir y almacenarlos en alguna parte para que después sí los pueda llevar. ¿Sí? Tengo que tener, por eso son puntos intermedios porque es donde se almacena previo al movimiento. Y aquí se mete después ese señor transportista y hace pues la fase de transporte. ¿Sí? Luego este va a recepcionar el distribuidor y el distribuidor las va a almacenar en alguna parte para después distribuirlas y venderlas. ¿Sí? Distribuirlas y venderlas. Luego el distribuidor lo mismo, para llegar hacia el consumidor va a ser la misma cuestión. Entonces siempre se guarda algo para después transportarlo. Guardo para transportar, guardo para transportar, guardo para transportar. ¿Qué tan rápido usted puede hacer esto? Depende de cada empresa. La función de almacenamiento. ¿Qué tan rápido la puedes hacer? Depende de cada empresa. ¿Sí? ¿Qué tanto va a permanecer una mercancía quieta? Aquí depende de cada empresa. ¿Sí? Hay empresas y las políticas de las empresas. Hay empresas que tienen por política lo que sale, perdón, lo que se produce aquí, de una sale. No permanece más de una semana y tiene que salir. ¿Sí? Hay tipos de productos que no demoran más que esto, sobre todo los perecederos. Es que yo no me puedo quedar con eso porque se daña. Entonces lo tengo que mover. No se puede quedar mucho tiempo en inventario. ¿Vale? Entonces, y para, bueno, eso ya después vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas estrategias que uno utiliza acá y cómo mueve eso. Pero lo que me interesa en estos momentos que ustedes tengan claro es que el almacenamiento se lo va a encontrar a lo largo de toda la cadena para conectar esos puntos. Porque la mercancía que se mueve física o los insumos que voy a mover físicamente, ¿sí? O la materia prima que voy a mover físicamente, así sea un servicio, ¿sí? El servicio va a estar quieto en alguna parte, ¿sí? Eh, eh, Cuando yo trabajo con servicios y muevo más bien temas de trabajar con mi mente, pues de pronto el tema de inventarios no es tan necesario, se vuelve un poquito más
más transparente eso, no se necesita tanto, pero en algún punto pues hay que almacenar algún tipo de información. Entonces ese almacenamiento físico se vuelve un poco un almacenamiento virtual donde antes de entregar tengo que tenerlo hecho, no sé, una estructura de un proyecto en un computador o en un programa de diseño y así sucesivamente. O sea, el almacenamiento empieza a mutar y puede ser también virtual, puede ser electrónico, pueden ser datos también. Y aún así sigue siendo almacenamiento como funciona. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, hasta aquí. ¿Está quedando más o menos claro? Ahí es donde se ahí es donde se inserta la función de almacenamiento, ¿sí? Entonces, volvemos. Esta palabra almacenamiento, ¿de dónde viene? Me gusta hablar un poquito para poderlo definir. Almacenamiento, ¿de dónde viene? Almacenamiento viene ¿de dónde creen que viene esta palabra almacenamiento en español? Esa palabra viene de qué? Véala aquí, ahí está. Almacenamiento viene de almacén, ¿sí? Almacenamiento viene de almacén. Por lo tanto, yo tengo aquí almacén. Almacenamiento es el efecto, lo que pasa cuando yo pongo un almacén y lo pongo a funcionar, ¿sí? Cuando yo utilizo ese almacén, estoy haciendo almacenamiento, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a buscar entonces qué significa realmente almacén. El almacén es una palabra que viene de un árabe que significa al, como todo lo que empieza por al, ténganlo en cuenta que siempre tiene que ser algo medio árabe. Alacena, ¿sí? Almacén, álgebra, ¿sí? Todo viene de, todas estas raíces que empiecen por al son de origen como árabe. Y almacén viene el árabe al, ¿cómo es que es? Almazán, almazán. ¿Y esto qué significa? Esta palabra significa depósito. Depósito. ¿Y qué es un depósito? Pues estos lugares donde se guardaban mercancías, donde se guardaban cosas, los depósitos dentro de las casas, el cuarto de San Alejo de la abuelita, donde se guarda todo, eso es un depósito. Cuando tú es, uy, perdón, tiene tilde. Cuando tú veas la palabra depósito, se refiere a esos lugares donde se almacenan cosas, se guardan cosas, ¿sí? Almacén, 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 almacenamiento. ¿Sí? Entonces tiene que ver con guardar. Muy bien, ustedes lo estaban diciendo ahora. Hey, esa palabra viene por allí, viene por stock, viene por inventario, viene por almacenamiento. Claro, yo guardo las cosas aquí y empiezo ya a jugar con todo esto. ¿Qué es lo que guardé? Tengo que registrar qué es lo que guardé. Tengo que revisar qué es lo que entra y empiezo a guardar en estos depósitos y al mismo tiempo qué es lo que sale. Entonces yo empiezo a registrar mis entradas y mis salidas de ese depósito. En algún punto siempre va a haber una mercancía aquí metida dentro de los depósitos, dentro de los almacenes, dentro de donde funciona toda esta parte logística. Entonces, por allá es que surge eh, todas estas palabras de estos depósitos. ¿Listo? Ahora, los depósitos, ¿sí? Los depósitos, los almacenes, donde hacemos nosotros almacenamiento, esos depósitos a través del mercado han estado evolucionando a través del tiempo, ¿sí? En un principio era simplemente lugares donde se almacenaban mercancías y se guardaban mercancías para simplemente, hey, vamos a almacenar en un depósito comida y cosechamos para poder tener para comer después. Lo vamos a guardar allí y conforme vamos necesitando, pues vamos sacando.
así es como iniciaron los depósitos. Ya hoy en día, un depósito no es solamente para eso. Ya hoy en día vemos unas estructuras, ¿sí? Donde como la bodega no sé si se dice, ¿cómo se dice Amazon? ¿Es Amazon o Amazon o Amazon? O Amazon, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Alguien sabe? Amazon, ¿no, profe? No me acuerdo. Bueno, digámosle Amazon. Pero hay una forma de pronunciarlo que no me acuerdo bien cómo es. eh, y no es tan común. Bueno, Amazon. eh, Amazon. 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 Bueno, Amazon. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Amazon, ¿sí? Ya ellos Pues, no solamente... ¿Cómo, perdón? según Google dice que es Amazon. Amazon con acento en la Sí, A. sí, Amazon. Listo. sí. Listo. Entonces, Amazon. Gracias, Amazon. María. Súper. Ahí. En- a veces uno se mete a Wikipedia y ahí aparece como un simbolito de bocina y él le dice cómo es la pronunciación de algo. No sé si aparece en este caso. Bueno, entonces, ya los depósitos que tiene una empresa como Amazon no se tratan de almacenar y de guardar ahí mercancía, es todo lo contrario, ¿sí? Es que se mueva y que se dinamice y que constantemente estén en movimiento las mercancías y no es para uso allí, sino que de ahí esas mercancías viajan a todo el mundo. O sea, la función es la misma, pero cambia es el efecto del uso de la misma. Por lo tanto, las políticas de uso cambian, ¿sí? Han tenido una evolución, ¿sí? Y de un depósito como el que tiene Amazon, pasamos a un depósito, por ejemplo, que existen en los puertos o en los aeropuertos, donde las mercancías ahí no permanecen, ni son de los aeropuertos, simplemente hacen una función de enlace entre entrada y salidas de mercancías de un país a otro. Entonces, esta misma función va a estar variando. Por lo tanto, no es siempre tener stock. A veces es no tener stock. ¿Sí? La función del almacenamiento va a estar variando conforme lo que se necesite y conforme la logística como fue implementada. ¿Sí? Entonces, estos depósitos, estos almacenes van a estar variando y vamos a encontrar muchas formas de depósitos hoy en día, muchas formas de hacer almacenamiento hoy en día. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando hablabas lo del aeropuerto, ¿en cuánto tiempo se queda una mercancía ahí? Digamos, cuando la estoy vendiendo a otro país o algo así, o cómo se maneja ahí. Bien, entonces en el aeropuerto, ¿qué pasa? ¿Sí? Pensemos en nuestro aeropuerto aquí en Cali. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ¿vale? El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es un punto de enlace donde usted va como persona y viaja a otra ciudad a través de una aeronave que te brinda un servicio de una aerolínea. ¿Listo? Entonces tú llegas como persona al aeropuerto, ¿sí? Entras, te registras y a las 2 horas o a las 3 horas estás saliendo para otra parte. Las cargas funcionan o las mercancías funcionan igual que un pasajero. Así como un pasajero llegó 3 horas y salió, las mercancías, las cargas llegan a los aeropuertos, duran un tiempo que pueden ser 3, 4, 5, 6 horas, eso ya dependiendo, y vuelan y salen de ahí. O pasa al contrario, llegan, ¿sí? Llegan mercancías, pasan 5, 6 horas, 7 horas, 10 horas y vuelven y salen. Entonces, como todo el tiempo, ninguna mercancía se queda allí. Ninguna mercancía se queda allí más allá de un tiempo máximo. Pongámosle, no se puede quedar una mercancía más allá de unos 5 días. Estoy poniendo un ejemplo. Más o menos, tener una mercancía en un aeropuerto por 5 días es mucho. ¿Sí? Entonces, las bodegas de almacenamiento que tengan los aeropuertos, que tiene el aeropuerto de aquí de Cali, no están hechas para que las mercancías se queden allí. Por lo tanto, son bodegas muy pequeñas, ¿sí? Porque constantemente se utilizan, entra y sale, 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 ¿sí? Es una función muy distinta. A diferencia de, digamos,
el almacenamiento que tú tienes en un puerto. Las bodegas de un aeropuerto, usted, yo no sé, ¿alguna vez usted ha visto las bodegas en el aeropuerto? ¿Dónde están? ¿O ha pasado por allí? ¿Alguien? Las bodegas en el Alfonso Bonilla Aragón. Bueno, vamos a mostrar por aquí, yo tengo un par de foticos de esto, cursos. Curso de FI, aquí. Este es un curso que Profe, hice. de hecho, o sea, ya que lo mencionas, eso tuvo algo que ver también en lo que le pasó al esposo de esta presentadora de chistes, ¿no? O sea, con la La verdad no avioneta. sé qué pasó, pero yo sé que como que al esposo le cogieron droga, pero ni idea, no leí de eso. Pero fue que, o sea, en el aeropuerto ellos no dejaron. ¿Se te fue la onda? Hola, ¿soy yo? ¿Me caí yo o se le fue la onda al compañero? Ay, creo que fui yo. Hola, hola, hola. La, la. Aló, 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 aló. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Sí, yo te Hola, estaba viendo como si se te hubiera cortado, pero ya. ay, perdón. ¿Ya volví? Sí, profe. Creo que me había caído. Sí. Alguien estaba hablando, un compañero estaba hablando por allí y se me cortó. No alcancé a escuchar. que, que te estaba contando que lo que le había pasado a él con la avioneta fue que eso fue una mala logística, porque la avioneta tenía que ir en un hangar, ¿cierto? Y la mercancía, después de que también, o sea, una avioneta, un avión, lo que sea, de carga, de lo que sea, entra a un aeropuerto, lo que tú dices, la logística es que el almacenamiento se haga en otro lado. Y ellos dejaron la avioneta ahí con la mercancía adentro, obviamente. Entonces, cuando fueron el día siguiente, pues se levantaron tarde, no sé qué, algo pasó. Y cuando el encargado de la logística fue a revisar esa avioneta, pues encontró la sorpresa, ahí estaba. Entonces fue mala logística, decía yo, que por esa mala logística. Total. Sí, por esa mala logística, Julio, estabas diciendo. Sí, que por esa mala logística fue que se dio todo, ¿no? O sea, entonces ahí la importancia que tiene dentro de la zona de carga y descargue, eh, hacer bien los procedimientos, ¿no? Porque pues una cosa, o sea, en esto es lo que tú dices, una cadena. Entonces una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra. Sí. Sí. Realmente, y gracias, Julio, por ese caso, te da a entender que la función de almacenamiento no está propiamente dicha o ejecutada en una bodega, ¿sí? El almacenamiento se da en un medio de transporte como un vehículo. Tú me lo acabas de mencionar con una aeronave. La aeronave sirvió de almacenamiento, como bodega de almacenamiento. A veces es el camión. Cuando esa mercancía está viajando de Bogotá a Medellín en un camión, o de Cali a Bogotá en un camión, el almacenamiento es el camión, ¿sí? Es el depósito, el que cumple la función de depósito. Cuando yo la estoy trasladando de un lugar al otro, ¿sí? Ya llega a una bodega y la pongo en un patio, ¿sí? El patio se convierte en función de almacenamiento, en un patio puede ser al aire libre, ¿sí? Se vuelve función de almacenamiento. Después yo lo voy a guardar en unas bodegas, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero mire que el almacenamiento no es únicamente un almacén, no es una bodega, como la conocemos o la estructuramos en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, claro, simplemente, pues claro, no le prestaron mucho cuidado a eso y bueno,
pasó lo que tenía que pasar. Yo la verdad no conocí la noticia, la escuché, pero no me, no me empapé de todas esas cosas. Realmente no me interesó mucho. Bueno, estas son las bodegas del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Entonces, ahí está la bodega de Avianca, ¿sí? Ahí está la bodega de Prisa y por allá está Taecol, bueno, aquí está, también está la de Copa, es una bodega pequeñita, la de Latam también está aquí. Entonces son aerolíneas que operan aquí en Cali. Eso no tiene nada que ver con Bogotá, ¿no? Bogotá es un monstruo, no tiene un montón de bodegas esa cosa. Pero sí más o menos te das una idea de cómo es ese edificio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las mercancías llegan y se almacenan en esas bodegas que están aquí. Anotarlo por aquí. No se ve bien porque lamentablemente ninguna aerolínea permite tomarle fotos a la parte de adentro. Entonces uno nunca, solamente yendo allá y viendo. Por cierto, esta bodega queda al ladito del aeropuerto. Usted llega al aeropuerto y se encuentra con una glorieta, ¿cierto? Coges la vía hacia la zona franca de Palma Seca, exacto, y al ladito del aeropuerto está la bodega de carga. O sea, tiene conexión obviamente con la pista de aterrizaje, entonces es como si hiciese parte del mismo aeropuerto, pero está al lado. Uno no las ve cuando va de turista. Entonces, ¿qué pasa? En estas bodegas, aquí en esta parte de acá, voy a ponerle con un poco color, no se ve, verde, me gusta más el verde. Esta bodega de acá, ¿sí? Acá es donde llega la mercancía y se guarda, en esta bodega allá al fondo. Si usted ve esa cosa, más o menos tú te das una idea, eso no es muy grande. O sea, el más grande es un almacén como el Éxito de San Fernando, ¿sí? Esta bodega no es muy grande. Allí llegan todas las mercancías que están trayendo esos camiones. Esos camiones ahí parqueados son mercancías que llegan para la exportación. ¿Sí? Ellos se parquean ahí, traen unas mercancías y las dejan allí y alguien las descarga y las ubica en esas bodegas. Mientras llega un avión, ya cuando llega el avión, un personal se encarga de subirlas al avión. Entonces constantemente están entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. La logística está dispuesta para cargas de exportación de que una mercancía que llegue aquí tiene que llegar en horas de la mañana, la inspección a la policía en horas de la tarde y el vuelo está saliendo en horas de la noche. Durante el mismo día, dentro de las primeras 24 horas, se está ejecutando el transporte. Por lo tanto, esa mercancía no pasa más tiempo allí. Si pasa más tiempo allí, corre el riesgo de que le pase como a la señora Scardi. ¿Sí? No necesariamente que usted esté transportando droga ahí, pero de que se la empiecen a manipular, o que se le empiecen a tocar, o que se la empiecen a robar. ¿Sí? Y como estos son cargas de exportación, pues nosotros sabemos qué es lo que exporta Colombia. Todo lo tenemos muy claro cuál es el estigma que tiene Colombia. Y cualquier papayazo que den por ahí, eh, las personas que estén viendo, uy, mira, aquí hay una mercancía que ya lleva un día aquí, está como que descuidada, y que estén metidos y conectados, pueden hacer sus jugarretas ahí. Por lo tanto, empresas de exportación no van a entregar una mercancía con mucha anticipación, tiene que ser en el mismo día en que vuela. Entonces tengo que coordinar eso muy bien. Cuando llega la aerolínea para saberla entregar. Y cumpliendo pues obviamente los tiempos que me exige la norma aduanera, porque tienen que haber unas inspecciones, eso lo revisan antinarcóticos, por ahí pasa el perrito, ¿sí? Eso le hacen pruebas con los compuestos estos de amoníaco y les hacen pruebas de a ver si eso es droga y así sucesivamente. Entonces todo eso lo tienen que revisar. Así funciona esta bodega en el Alfonso Bonilla, Aragón. ¿Sí? Entonces, esta misma bodega es muy diferente. Es muy diferente a, por aquí, puerto. Veamos un puerto de estos. Un fotico más. Un poquito esta. Esta es la terminal marítima. ¿La están viendo? Sí. Sí. Esta es la terminal marítima de Agua Dulce, que da en Buenaventura. Es uno de los terminales que aquí hablamos, las clases anteriores, una o dos clases antes, estuvimos hablando de los terminales en Buenaventura. Pues en Buenaventura hay 3 terminales, Sociedad Portuaria,
para contenedores, sociedad portuaria, Tesehuen y agua dulce. Este es uno de ellos. Este es agua dulce, este es Tesehuen. Son distintos, cumplen la misma función, mover contenedores. Y el otro es sociedad portuaria, que es este. La verdad que yo le decía, mire, sociedad portuaria lo reconozco porque las grúas son de color amarillo. Las grúas pórtico, véalas, aquí están. ¿Sí las ven? Amarillas, amarillas, amarillas. ¿Sí? Esta es sociedad portuaria. Tesehuen, estos son graneleros, utiliza las grúas de color azul. Así es como yo las reconozco. ¿Sí? Azul, azul. ¿Vale? Y esta agua dulce, que era la fotico que estamos viendo acá, donde las grúas son de qué color? Naranja. Parece rojo, pero esto es naranja. Anaranjado, zapote. ¿Sí? Entonces, este es un terminal marítimo. ¿Sí? Entonces, la bodega del Alfonso Bonilla Aragón, donde ustedes la vieron, haga de cuenta, esta bodeguita que está acá. Y nada más una partecita de ella. ¿Sí? Mientras que las bodegas en un terminal portuario, pues miren, puede ser todo esto, mucho más grande. Y pues si estamos hablando de contenedores, pues mire todo lo que tengo para almacenar contenedores. Que esto es también, entonces, es mucho más grande, es mucho más masivo. Se mueve mucha más mercancía y la mercancía sí permanece aquí quieta más tiempo. Por temas de naviera, las navieras te exigen de que la mercancía esté mínimo 3 días, 48 horas, 72 horas, antes de que zarpen tienen que estar en el terminal. Por lo tanto, la función de almacenamiento, a diferencia del aeropuerto, donde es en las mismas 24 horas, en un puerto son mínimo 3 días. Y usualmente se entrega antes porque hay mucha congestión. Entonces, unos 5 Profe, días se demora una carga almacenada en un puerto. ¿Sí? se podría decir que, digamos, en los puertos todas las cargas vienen de a cantidades, o sea, muy grandes. En cambio, las del aeropuerto y eso pueden ir de unidad, ¿no? Como productos por unidad. Sí, claro, o sea, las cantidades, aquí estamos hablando de muchos contenedores que tienen muchas cargas dentro, ¿cierto? Claro, en un aeropuerto no se mueve tanta mercancía como se mueve marítimo, por lo tanto, por eso es que también las bodegas son mucho más pequeñas. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, con la terminal de carga del aeropuerto El Dorado, esta cosa es un monstruo, es muy grande, ¿sí? Voy a ver si encuentro una fotico por aquí de ese aeropuerto. El aeropuerto El Dorado de Bogotá es el aeropuerto que más mueve carga a nivel latinoamericano. Carga, no estoy hablando de pasajeros. Carga a nivel latinoamericano y a nivel mundial está dentro de los top 20. O sea, ese aeropuerto mueve muchísima mercancía. ¿Por qué? Por su posición geográfica. Puerto El Dorado, zona carga. Si encuentro algo de fotos. Profe, yo tengo una preguntita mientras buscas. Sí. Digamos, en mi caso, o sea, yo sé que todavía no vamos a trabajar, pero yo quiero vender mis galletas en almacenes de cadena. Ahí estaría el almacenamiento durante este, o sea, mientras se venden en el almacén de cadena. Ok. Eh, por eso, tú tienes unas galletas que tú produces, ¿cierto? Cuando Ujú. tú las produces, ¿en dónde las pones? Pues se quedan en fábrica hasta tener como el monto indicado y ya se manda a los almacenes de cadena. Exactamente, entonces tú las almacenas hasta que tengas la cantidad indicada que te pidieron, las almacenas en alguna parte, ¿cierto? ¿En dónde las almacenas? En la misma fábrica. En la misma fábrica. Exacto, entonces eh, tu fábrica funciona como bodega de almacenamiento. ¿Cuánto tiempo se van a quedar ahí? Ah, todavía no sé, profe. Solo es un momento hipotético. Listo. Entonces, digamos, por ejemplo, que las vayas a dejar ahí porque son galletas, entonces no se pueden quedar más de 24 horas allí. Entonces, mientras las voy produciendo, las voy guardando ahí. Entonces, tengo que cumplir con una entrega de unos 50 paquetes de galletas, entonces tengo 5 cajitas que voy a ir guardando en mi bodega hasta que complete las 50. Ahora sí, contrato y llamo a un transportista que me venga y se lleve eso de acá.
¿sí? Pero antes de despacharlas, usted las tiene que guardar en algún lugar. Eso no lo puedo guardar en el aire, ¿sí? Por eso hace la función de enlace. No las puedo guardar en el aire, ¿sí? Y mientras llegan al almacén de cadena donde las vas a vender, el transporte o la avioneta de Doña Escárate es tu camión, ¿sí? Entonces, el camión sirve de almacenamiento, ¿sí? Mire, así más o menos Listo. funciona. Esta es la bodega, una de las bodegas de carga del aeropuerto del Dorado. Entonces, aquí está, ustedes ven por ahí, hay UPS, está Cargolux, está Bianca, o Bianca tiene como tres. La estoy viendo por ahí a lo lejos. Una, dos y tres bodegas. Entonces, mire que eso es muchísimo más grande, mucho más masivo que el de Cali. Maneja mucha más carga, ¿sí? Eh, y tiene un proceso logístico de entrada y de salida que hay que cumplir, ¿no? Entonces no es simplemente llegar y, ay, llegué y atiéndame. Esto ya es con turnos, esto, la logística está funcionando de una forma más distinta, mucho más organizada, porque es mucho, ¿sí? Entonces, claro, la mercancía aquí se mueve muchísimo más que en Cali. Necesito mucho más espacio. Y como se va a almacenar, como le dije, un par de horas antes de que salgan los vuelos, pues tengo que tener un espacio para recepcionar todo eso que me llega y al mismo tiempo saberlo evacuar rápidamente. La función logística aquí, eso no es solamente, el almacenamiento no es solamente guardar. Aquí en este caso es constantemente mover. Es constantemente mover, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y tengo que tener todo tan programado y tan automatizado de alguna forma, o tan controlado, de que exactamente lo que me llegó en el camioncito que está por acá al principio, este, vaya a salir y lo voy a entregar acá en Avianca y vaya a salir en el avión que yo quería. No sea que acá se haya perdido y me la hayan mandado a la bodega UPS y haya salido para otra ciudad distinta. Esto está muy controlado, se le hace una logística, se le mide, se le colocan unas etiquetas, se manejan radiofrecuencias, hay muchas estrategias logísticas para controlar de que la mercancía que efectivamente entró vaya a salir por donde tiene que salir. ¿Sí? Es, se le da mucho más, tiene muchas más funciones el almacenamiento. Es mucho, muy distinto una bodega en un aeropuerto a una bodega de un puerto a la bodega que tú tienes, creo que fue Valentina, en tu casa. Profe, ¿y es más organizado o no? ¿O eso no tiene nada que ver? Tiene que ser más organizado, obviamente, porque a mayor volumen tengo que tener mayor control, más organización. Imagínense que aquí no hubiese un sistema, un sistema que me permita reconocer qué fue lo que entró y por dónde tiene que salir, en qué vuelo lo tengo que mandar. Avianca, ¿cuántos vuelos no tendrá desde Bogotá y conectan a cuántas partes del mundo diarios? ¿A cuántos? No sé. Por ahí en Bogotá pueden salir unos, qué sé yo, unos 100 vuelos diarios. Está hablando mínimo, pues. ¿Sí? ¿En cuál de esos vuelos lo voy a meter yo? O sea, sí hay que tener un elemento de control porque van a llegar todos a una bodega común. De pronto la bodega puede ser la bodega nacional y la bodega internacional. De pronto sí pueden tener esa diferenciación. Pero sí tengo que tener algún punto de control con sistemas informáticos que me ayuden a hacer esa función. Como le dije, como tiene que ser muy rápida, yo no puedo irme con papel y lápiz y que alguien me dé una autorización con papel y lápiz como se hacía en los tiempos de UPA. Ya hoy en día no funciona así. No sería competitivo el aeropuerto del Dorado. Y como es el que más maneja a nivel latinoamericano, no puede ser demorado. Sí, sí, Es una pregunta. ¿Un vuelo comercial puede llevar mercancía? Pues de este tipo. sí, los vuelos comerciales llevan mercancías. Las aerolíneas ya detectaron que hay muchos pasajeros que no necesariamente llevan su maleta en la cabina del equipaje, la parte de abajo del avión, pues, ¿sí? No lo hacen, entonces aprovechan ese espacio sobrante para transportar mercancía. Y de hecho, la gran mayoría de la carga aérea que se mueve a nivel internacional, vía aérea, se mueve en aviones de pasajeros. Por eso, cuando llegó la pandemia, tumbaron todos los aviones y los dejaron quieticos en el suelo, no había movimiento de carga aérea. Los únicos que movían carga aérea son los que tuviesen aviones de carga. Son aviones de carga.
¿Cómo lo reconozco? Porque no tienen ventanas. Es igualito a un avión comercial, pero sin ventanas. ¿Sí? Entonces utilizan todos esos aviones. A Bianca le fue muy bien en pandemia por eso, porque ellos sí tenían aviones de carga. ¿Sí? Copa, que tiene únicamente aviones comerciales, le fue muy mal. ¿Sí? Lufthansa le fue bien porque tiene un par de aviones cargueros. LATAM tenía un par de aviones cargueros también. Pero el resto de las aerolíneas, Copa, Air Canada, TAP de Portugal, no tenían aviones de carga. ¿Sí? El mismo Iberia no tiene aviones de carga en conexión con Colombia. Entonces, estas aerolíneas, en temas de movimiento de carga durante pandemia, estuvieron quietas, quietas, por esa razón. Entonces, lo mandan a recoger a los sótanos del infierno. ¿Cómo así, Valeria? No entendí ese mensaje. ¿Cuáles son los sótanos del infierno? Valeria López. Profe, no me acordé de eso porque, por lo que el compañero habló de Alejandra Zárate. No sé, ¿tú no viste ese video? Ah, ya. Eh, ¿No viste ese Doña video, Scar. profe? ¿Que si lo vi? Sí. No, no, yo no vi nada de Doña Scar. Me Es que ella enteré, hizo un pero video, pues tú sabes que ella siempre ha sido así como sí, muy me he hablado sarcástica de y eso. todo eso, y ella Ajá. hizo un video disculpándose y dijo un poco de vainas, entonces la cogieron de recocha y me acordé de eso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, no, no, yo no vi nada de esas cosas. No me, no me metí por ahí, no me quise como leer de esa información. Igual a mí no me preocupaba lo que pasara o no pasara con Doña Estrada. No me afecta para mí en nada, entonces por eso no- Ya 5 años atrás sí me hubiera dado como la gomita del chisme. Uy, vamos a ver qué fue lo que pasó con esa vieja. Me río mucho algunas veces de lo que dices todo. Bueno, ¿se acuerdan? Yo les dije la clase anterior de que había un material para leer, alguno de pronto, pero no fue obligatorio. Listo. Alguno de pronto lo leyó, que hablaba sobre los centros de distribución. ¿No? ¿Ninguno? ¿Dónde está ese material, profe? ¿En el juego virtual o en el correo? Bueno, Julio ya se delató, no lo leyó. No, yo Está no en lo el leí, o sea, juego virtual. es que Está en el no, juego no, virtual. la verdad no, no me acuerdo de ese material o que lo haya mencionado. Sí, está en Guau Virtual, que les dije, bueno, ahí está ya unos materiales y unos videos para ver del tema que vamos a tratar hoy, que es almacenamiento. Eh, bueno, entonces, si de pronto alguno lo hubiese leído y hubiese comentado un poquito sobre qué es lo que comentaba el artículo, pues hubiese sido exonerado del parcial. Lamentablemente ninguno lo hizo. No puedo Uy, exonerarlos. no, Oye, ¿vos cuándo dijiste eso? Uy, profe, mira cómo sos, cómo nos decís Uy, ahora. no, Uy, vale, eso. profe. Es que usted tiene que hacer las cosas sin que les diga. ¿Me acuerdo la última vez que yo vi puntos? Yo soy así, yo soy de sorpresas, ¿sí? Si le digo de pronto que de pronto haga algo, pero se lo dejo como opcional, por ahí va la cosita, ¿sí? Claro. No era optativo, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer, igual esto lo vamos a trabajar ahí, pero Profe, está la información para que la lean también. profe, ¿Sí? qué pena es que estoy teniendo problemas con mi internet, no te alcancé a escuchar nada. Ah, no, no he dicho nada, tranquila. Yo le digo, no he hablado todavía del tema, estaba hablando de otros temas aquí relacionados con unas lecturas que colocamos en el Wow Virtual y un par de videos para ir viendo sobre todo este tema de almacenamiento que estamos hablando aquí. Eso es para empaparse. La idea de esas lecturas es para que usted se empape lo que estamos hablando aquí. Y si de pronto aquí hay cosas que no le quedaron tan claras y que quieren profundizar, están allí. Van a estar allí, ¿sí? O voy a estarlas compartiendo a través de nuestro grupito en Telegram. ¿Sí? Nuestro grupito en Telegram. Bueno, entonces la lectura lo que me hacía es hablarme de... Ya acabó esto, ¿ok? Ah, no habrán nada sobre berracos.
del tema de evolución. Evolución de los que son los almacenamientos. ¿Sí? Cómo ha ido evolucionando el tema del almacenamiento a través de el tiempo. ¿Sí? Hoy en día vemos la función de almacenamiento, como yo les decía, como yo les decía, la función de almacenamiento en varias instancias, ¿no? Entonces, hay un almacenamiento que es en bodegas, ¿sí? Hay bodegas, hay centros de distribución, de distribución. Estos son los famosos CEDI, por sus centros, C, distribución, D. CEDI, centros de distribución. Están hablamos un poquito aquí hoy, brevemente de los terminales de carga, ¿sí? Están también verlo por acá, villas logísticas, ¿sí? Y hay uno que hace muchas funciones, que son los District Park, pero no me alcanza, voy a ponerlo por acá arriba, que dice es como la evolución. Me da cuenta que estos son Pokémon, ¿sí? Aquí es el Pokémon chiquito que es un Charmander, y aquí evolucionó a Charmeleon, y aquí ya llegó a Charizard, y luego Charizard versión 2 o versión 3, pues pasa por acá. ¿Sí me entienden? ¿Vieron Pokémon? ¿Saben de qué estoy hablando? Creo que no entendió nadie. Unos muñequitos de mi época. District Park. Los District Park, que son como parques de distribución. ¿Listo? En la lectura te dicen que es una bodega, que es un centro de distribución, que es una villa, que es una terminal de carga y que es un District Park. Y ahí van a estar pues explícitos cada uno de ellos. Todos hacen almacenamiento. Todos hacen almacenamiento a diferentes niveles. ¿Qué es lo que va a variar entre el uno y el otro? El tipo de actividades que se hacen en una sola. ¿Sí? Entonces, en una bodega, por ejemplo, ¿sí? Una bodega es donde simplemente es la versión clásica de las bodegas, de los depósitos a nivel histórico. Cuando hablamos de bodegas, es simplemente lugares donde yo almaceno una mercancía y la dejo allí para medir que un inventario. ¿Sí? Entonces imagínense la bodega dentro de su fábrica donde simplemente yo guardo mercancías, guardo insumos o guardo producto terminado en una bodega. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto, ¿qué funciones deberían de estar pasando en una bodega? ¿Qué se imaginan que deba tener esa bodega en cuanto a funciones logísticas para su funcionamiento? ¿Sí? Si lo que hace es guardar mercancías. ¿Qué debería de tener? ¿Cómo debería funcionar? ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes aquí? Profe, lugares donde controlen la temperatura para las cargas que necesiten ¿Control de almacenar. temperatura? Sí, Bueno, entonces tenemos aquí un tema de temperatura. Ujú. Puede ser control Profe, de... estantería. Exacto. Las bodegas tienen que tener unas estanterías. Un sistema de inventarios también, profe. Exacto. Tengo que tener un sistema de inventarios. Ujú. Un inventario allí. Ajá. ¿Qué más podría pasar en esa bodega? ¿Qué más se puede hacer en esa bodega o debería hacerse en esa bodega para que funcione para esa función? Los montacarga también podría ser, ¿no? Ah, sí, un montacarga o con lo cual yo mueva, manipule la mercancía, montacarga. ¿Mm? Muy bien.
Vamos a ponerlo así. Bodegas. Bodegas. Bien, bodegas. Entonces, por acá tengo que tener montacargas. Montacarga. Por acá tengo que hacer, tener algún sistema de inventario. ¿Sí? Tengo que tener, de pronto, manejar algunas funciones como temperaturas, si son productos que requieren temperatura. ¿Qué más dijeron por ahí? Ah, tengo que tener pues unas estanterías donde se están, estantería, estantería, estantería. ¿Sí? ¿Saben qué es una estantería? ¿Alguien no sabe qué es una estantería? Estantería. Recordemos gráficamente que es una estantería. Pues eso es una estantería, ¿vale? Ahora, obviamente una estantería de carga, pues va a variar un poquito, pero es como lo mismo, ¿sí? Esto es una estantería de carga. Esta es una estantería de carga. Esta es una estantería de carga. Y en un almacén, pues puede ser mucho más grande, ¿sí? Estos son estanterías. Entonces tengo, obviamente, si voy a guardar algo en la bodega, tengo que tener estanterías. No necesariamente tengo que tener estanterías, ¿sí? ¿Cuándo no debería de tener estanterías? ¿En qué Cuando son ocasión productos al En no granel, tengo los estanterías? aeropuertos, en las productos al bodegas del granel. puerto. En el aeropuerto hay estanterías, sí. ¿Cuándo no hay estanterías en una bodega? No, de Cuando hay puerto, pues, productos o al sea, granel, Exacto, cuando hay productos a granel, por ejemplo, pero el en los frijol, el puertos los hay. arroz, todo este tipo de cereales o ¿cómo es que llama eso? Frijol, garbanzos, todo ese tipo de cosas así, y como sin empaquetar aún. esos se guardan ¿en dónde? Pues es que yo conozco es cuando ya llega como al puerto, que es en unos barcos especiales, pero me imagino que en bodegas sería como un tipo de contenedor, algo así, grandísimo. Exacto, tienes que tener algún tipo de contenedor en donde guardarlo, ponerlo. O puedes tener una bodega, ¿sí? Y las hay, donde simplemente lo van amontonando y se forman como montañitas, ¿sí? ¿Qué es granel? Granel es que no esté almacenado en ninguna parte, ¿sí? Granel es que no esté almacenado en ninguna parte. A ver, bodega de granel. Aquí está. Me encontré una, que bien. Veamos este ejemplo Pero, aquí. Ya te doy la palabra. Este, por ejemplo, es una bodega de granel, ¿sí? Veamos la grande. ¿Sí? Ahí están viendo. Aquí no hay estanterías. Hay simplemente granel, ¿sí? Pero es acorde al producto que estés almacenando. O sea, no necesariamente hay estanterías, pero las estanterías sí hacen parte normalmente de una bodega, pero dependiendo del producto que esté ahí almacenando. ¿Sí, Valentina? Profe, Eh, eh, tiene que ser muy higiénico, ¿cierto? Porque pues si no se puede contaminar la mercancía. claro, claro. Imagínese eso a la intemperie, que le lleguen las palomas y que caguen todo eso. Un berraco, ¿cierto? Eh, tiene que tener ciertos elementos de calidad allí. Valentina, ¿ibas a decir algo? Perdón, Valeria, ¿ibas a decir algo? sí, profe, pues te iba a preguntar, ¿en los puertos marítimos también hay estanterías Sí, en los puertos marítimos hay estanterías, eso lo vamos a ver. Ujú. para los containers? Porque containers es una cosa, ¿sí? Ah, ok, no, ¿Vieron, yo estaba vieron hablando de en los la foto? ¿Se containers. acuerdan en la foto?
¿Se acuerdan en la foto? Aquí está. Ah, ok, tú dices en la bodega como tal, no en la parte de los Exacto. containers. Miren lo que pasa en un puerto. Ustedes en esa foto que están viendo, que hay una parte donde se almacenan contenedores. Por lo tanto, la bodega de contenedores es todo esto. Todo lo que ustedes ven aquí, esta es como la bodega de contenedores. ¿Qué pasa con esta bodega? Como es un contenedor y va cerrado, no la necesito tener cerrada. No le necesito poner techo. Pero esta es la bodega de los contenedores. ¿Vale? Esta es la bodega de contenedores. ¿Dónde están las bodegas con estanterías? Acá. Este almacén que sí está cerrado, ¿sí? Son donde están las bodegas con estanterías, donde llega la carga de estantería. Y donde, por ejemplo, este que está acá, que es agua dulce Bosco al compás, se almacena es granel. Lo que es carbón está ahí a la intemperie. Y lo que son estos silos, no sé si lo alcanzan a ver, de pronto no se ve muy bien, pero son unos silos, que son como unos cilindros metálicos grandísimos. Ahí es donde se almacenan los granos que llegan, posiblemente maíz, cebada, tortas de soya y todo esto se almacenan aquí. ¿Sí? Son distintos tipos de almacenamiento dependiendo de las mercancías, ¿vale? Entonces, como digo, van a variar también. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí nuestra clase de hoy. Entonces, les sugiero leer. Es una lectura que está en inglés. Entonces, no lo vayan a leer el domingo a última hora. Léanselo. Tienen todos esos días para ir adelantando un poquito y se van empapando de todo esto que hablamos aquí. Bodegas, centros de distribución, distriparks, las villas logísticas, los terminales para que les demos un poquito de entendimiento. Y luego, en la próxima clase, continuamos con todo este tema. Muy bien. Dudas, preguntas, inquietudes. Se nos acabó la clase, entonces me las hacen por chat. Hasta la próxima, chicos. Profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, feliz día. Adiós.